Iniciamos ahora con el desarrollo de la información y esta es sin duda alguna la noticia que marcó la agenda informativa de este día. La polémica diputada del Partido Patriota Daniela Beltranena, y quien además es conocida por su cercanía y también relación con la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, ahora la Corte Suprema de Justicia ha dado trámite al antejuicio en su contra. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Siendo esta la segunda denuncia en contra de la aún diputada Daniela Beltranena y allegada a Roxana Valdetti, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron dar trámite a la solicitud de antejuicio planteada en su contra por 2 delitos, mientras esta era empleada de la vicepresidencia. Los delitos que se mencionan son tráfico de influencias y usurpación de atribuciones. Dentro de esta denuncia se presenta como circunstancias de los hechos que la señora diputada, en ese momento contratada en vicepresidencia, con el apoyo de la ex vicepresidenta, lograron ubicar a distintas personas en posiciones estratégicas dentro del gobierno. Y de igual manera se menciona en la denuncia que pues ella fue contratada por servicios profesionales y se indica que ella no ostenta la calidad de profesional. La decisión fue por unanimidad, por lo que ya se ha nombrado juez pesquisidor para que éste realice el análisis respectivo para recomendar si se le retira o no la inmunidad, el cual tiene un plazo de hasta 60 días. Obviamente, si se recuerdan, en días anteriores, más o menos unas semanas atrás, se platicó en torno a una denuncia que se había presentado y en ese momento se indicó y de manera preliminar se había desarrollado un análisis de parte de los señores magistrados de que la denuncia que se presentaba se sustentaba únicamente en un artículo de una revista digital y que eso pues no era suficiente para poder determinar esta circunstancia. ¿Y en este caso? En este caso lo que se establece son circunstancias diferentes que sí dan lugar a que pueda haber un ilícito, digamos, dentro de los 2 delitos que se mencionan. Es por ello que es importante que un juez pesquisidor establezca si es así o no es así. Beltranena presentó su renuncia como diputada 24 horas después de haber sido juramentada como tal, pero el Pleno del Congreso no ha instado a conocer la dimisión en el Pleno, por lo que aún sigue siendo funcionaria. Pero dado a que no fue reelecta para el próximo periodo legislativo, esta perdería su inmunidad el próximo 14 de enero cuando entregue el cargo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Y esta sin duda alguna, como le decía, es la noticia que marcó la agenda informativa, no solo por la trascendencia del caso, sino también por la figura de la que hablamos. Una figura muy polémica en el ámbito político de nuestro país y que ha generado muchísimos anticuerpos. Hay que recordar que cuando se conocía que ella sería la diputada suplente en el Congreso de la República, esto en el lugar del exdiputado Pedro Muadi, fueron muchísimos los comentarios negativos que se empezaron a escuchar de parte de la ciudadanía guatemalteca, y este fue uno de los espacios en donde más se pudieron escuchar. Le damos la más cordial bienvenida en esta ocasión al licenciado Cristian Castillo para que inicie con la discusión. Muy buenas noches, Carmen, Ana Lucía, qué honor terminar el año en medio de 12 de las más guapas presentadoras de este país, así que para mí un honor compartir con ustedes la noche. Y bueno, termina el año y la 7ª legislatura en medio de controversias. Este es un tema el legado de esta 7ª legislatura. Una 7ª legislatura en donde Daniela Beltranena, ahora también integrante de una de las bancadas más señaladas, tanto la bancada líder como la bancada patriota, son los que cuentan con la mayor cantidad de diputados señalados ante la justicia y que de hecho ya han prosperado algunos antejuicios, pero en este caso en particular llama poderosamente la atención lo que ya Ana Lucía refería, que ella ante el clamor popular, como lo refirió en su momento, voy a renunciar porque la plaza y el pueblo lo piden. Sin embargo, las condiciones políticas no lo permitieron. Ella renuncia y el Pleno del Congreso, acostumbrado a las jugarretas tradicionales de la 7ª legislatura, rompió quórum o no lo ingresó en la agenda del día para evitar la salida de Daniela Beltranena del Congreso antes del 14 de enero próximo. Desgraciadamente, un problema político que no se resuelve políticamente, sino que nuevamente se lleva a los juzgados. Y esto es ya la tendencia tradicional en nuestro país de la
judicialización de la política. El no resolver... O politización de la justicia también, las dos ¿no? cosas, porque al final lo vimos el año pasado justamente que los favores políticos también se cobran y lo cobraron los jueces en el proceso de nombramiento en el Congreso de la República. Lo preocupante de esta situación es que entramos a una nueva legislatura con malos ejemplos. Entramos a una nueva legislatura que no fue saneada por la vía electoral, es decir, un buen porcentaje de la octava legislatura vuelve a ser diputados de la séptima y desgraciadamente, un poquito más de la mitad, y desgraciadamente los diputados más controversiales, es decir, los que son históricos, más de 20 años, de 4 o 5 legislaturas en el Congreso de la República, los que están acostumbrados a mover los hilos de la dinámica legislativa por este tipo de jugadas, que son romper quórum, interpelar, citar a las comisiones, no llegar a consensos en el Congreso, sino fuera del Congreso. Es decir, la octava legislatura recibe la estafeta de una legislatura muy controversial con el mayor número de tránsfugas, y esto, para variar, termina en este 2015 con el caso de Daniela Beltranena. Realmente uno de los retos más grandes de la octava legislatura será transparentar la dinámica legislativa, devolverle al Congreso algo de credibilidad. Difícil recuperar la credibilidad total, pero recuperar en algo la credibilidad, porque además les va a tocar llevar las riendas del país. Me parece que durante el próximo periodo de gobierno, con un ejecutivo relativamente débil, será el Congreso de la República el que dirija las decisiones más importantes a nivel político en este país. Ahora, Cristian, Carmen, algo que hay que discutir también es el momento en el que se ya autoriza el antejuicio en contra de la diputada Daniela Beltranena. A tan solo un día que termine este año 2015 y que ya muy próximos a la toma de posesión de los nuevos diputados, en los cuales ella no figura. ¿Qué tan procedente, efectiva es la medida hasta este momento, Carmen? No se ha entendido del todo muy bien, porque hubo como mucha alegría en redes sociales porque finalmente se había concedido se le había dado lugar a esta solicitud de antejuicio. Igual pierde la inmunidad del 14 de enero. Sí, pero ya llega tarde, es decir, lo único que se está ganando ahorita es, bueno, en 15 días, ¿qué puede pasar en 15 días? Se nombra una jueza, en este caso pesquisidora, que tendría de plazo 60 días para hacer una investigación. Y ya faltan 15 días para que se dé el cambio de estafeta. Ya no fue reelecta, prácticamente va a salir ella ya del Congreso de la República y va a tener que enfrentar a la justicia en su momento, si es que hay pues indicios suficientes para que eso sea así, como una ciudadana común y corriente. A partir del 14. Con lo cual yo no veo de momento por qué alegrarnos, es poco lo que se va a hacer. Lo que sí hay que llamar la atención es en esto que mencionaba Cristian. Yo creo que lo que es cuestionable aquí fue el proceso. Ella primero, en una actitud, trata de mostrarse pues muy digna y decir, bueno, si el guatemalteco no me quiere, yo voy a renunciar a mi posición. Después, aparentemente, el partido político, en alianza con otros partidos políticos, le recomendarían a ella no renunciar, y tiene la protección del legislativo, y hace prácticamente dudar este cambio en la opinión de la Corte Suprema de Justicia de que algo también haya podido pasar ahí en su momento, porque en un inicio dice que no va a conocer el caso, prácticamente por unanimidad lo rechaza, diciendo que eran motivaciones espurias, y después ahora cambia completamente el discurso. Entonces ahí es donde a uno le queda cierta duda y le entra cierta desconfianza de hasta dónde también realmente esto se hizo, como lo hemos visto en otros casos, simplemente para ganar tiempo. Por aquí vemos que cada día ganado pues cuenta para cualquier persona de estas, en lo que logran posiblemente articular o armar su estrategia de defensa en caso finalmente la justicia les alcance. Y mientras corre el plazo y atrasan el procedimiento para que el Ministerio Público pueda iniciar con una investigación formal de también uno de los puntos importantes aquí, las plazas fantasmas. Vamos a regresar con ese tema, pero antes conoceremos qué dice nuestra audiencia utilizando la etiqueta Antejuicio Beltranena. Estos son algunos de los comentarios que hoy comparten con nosotros. Carlos dice, Antejuicio Beltranena, da risa. El 14 ella está afuera y la corte más afuera que ella.
justicia sin colofón. Jorge Solo dice, el antejuicio Beltranena más bien es un pase a Santa Teresa para cerrar con broche de oro la 7ª legislatura. A ver si no se va antes. El doctor Chacón dice, esta diputada es solo un producto de los procesos desquiciados del Congreso, nada más. Susana de Valdés dice, queremos funcionarios dignos y honrados, no nos engañen partidos políticos, sean serios, dice. Carlos también dice, utilizando la etiqueta antejuicio Beltranena, este es el resultado de la aplicación de la justicia, una corte desfasada, sin criterio, una corte politizada que da mal. Mari Paz opina con nosotros utilizando nuestra etiqueta antejuicio Beltranena, pues ojalá que así sea, para que enfrente la justicia la corrupta de la Mini R. Ya es hora, dice, ya le he puesto un nuevo apodo. Mini R. Así es, el doctor Sergio Hernández dice, era de esperarse y faltan muchos más, ya que el Partido Patriota fue y es una organización delictiva disfrazada de partido político. Beatriz dice, necesitamos diputados honestos, no más corruptos que solapen a exfuncionarios. Con la opinión del doctor Sergio Hernández podemos partir hacia una nueva área en la discusión con respecto a qué otros diputados faltan también en estos procesos. Solamente quisiera agregar ahí algo que se repite permanentemente en los comentarios y es este vínculo de Daniela Beltranena con Roxana Valdetti. Yo creo que esto es en buena medida lo que la gente no le perdona y le está transfiriendo esas mismas faltas o delitos supuestamente cometidos por Roxana Valdetti también a Daniela Beltranena. Porque aquí partimos mucho de esa premisa de dime con quién andas y te diré quién eres y prácticamente no se puede aceptar que ella no supiera de los negocios de Roxana Valdetti en su momento, siendo tan allegada, prácticamente su ahijada, no sé si es que lo mencionan porque es de hecho su ahijada o es simplemente por esa cercanía que la calificaron así. Por la cercanía, ella misma lo va negando en la entrevista exclusiva que le hace la revista Contrapoder y Canal Antiguo. Sí, entonces yo creo que mucho está eso, pero también no tenemos que caer, aquí será la justicia la que se encargue en su momento de la situación de Daniela Beltranena, pero tampoco podemos caer en esa situación de no ver quién me las debe, sino quién me las paga. Entonces hay que ser cautos con esto y ver que, bueno, si ella resulta culpable, la van a ligar a proceso en su momento, pero lo que tiene que llamarnos la atención justamente es en qué situación, como tú bien decías, están los demás diputados al Congreso de la República. Y ese comentario me parece muy interesante, puntualizarlo en el hecho de que la responsabilidad penal es individual. Claro. Aún así, hay indicios de que Daniela Beltranena también fungía como operadora política en el nombramiento de algunas plazas fantasma. Hubo indicios presentados durante el debate de si procedía o no el antejuicio. Veremos si ya en el debido proceso este extremo se comprueba. Sin embargo, sí es importante que la población y los tuiteros que nos acompañan esta noche tengamos esa diferenciación. La responsabilidad penal de los hechos delictivos es individual y no debemos... comparto plenamente el planteamiento de Carmen, no debemos en alguna medida querernosla cobrar con Daniela Beltranena todo ese rechazo ciudadano a los delitos cometidos o a los presuntos delitos cometidos por Roxana Valdetti, toda vez que ella está igualmente en el proceso. Y ahora, lo que sí es lamentable, Cristian y Ana Lucía, en todo caso es si finalmente a llegar a ser procesada porque hubieran indicios suficientes, una persona tan joven, porque ella se inicia muy joven dentro del Partido Patriota, esos jóvenes en los cuales uno deposita su confianza y piensa, bueno, esta es la nueva generación, la que va a cambiar esa forma de hacer las cosas, la que le va a dar un giro al sistema. Muy parecido al caso de Giordano, ¿no? Muy parecido al caso de Giordano, y finalmente, ¿qué es lo que vemos? Que no, que es el sistema el que está moldeando a las personas, y es lamentable que perdamos a nuestros jóvenes que finalmente paran haciéndose o respondiendo favorablemente a ese sistema corrupto. Nuevamente me sumo al comentario, toda vez que no hay formación política en los partidos, digamos, no hay programas de formación dentro de las organizaciones políticas, y lo que está formando a las nuevas generaciones de políticos en el país es precisamente la dinámica política de a pie, digámoslo, por decirlo de manera coloquial, es decir, esa práctica política que llega a ser en algunos casos muy... de dudosa procedencia, digamos. Por eso hay que cambiar las reglas del juego. Y hacia eso también hay que analizar algo con respecto al juego político que debe de tener una figura en las estructuras partidarias para poder llegar a una posición en la cual tenga la posibilidad de ingresar al Congreso de la República u otras instituciones. ¿Qué tanto tuvo que hacer Daniela Beltranena mientras era militante del Partido Patriota para estar en una posición privilegiada, no solo en el listado, sino que también muy cercano a Roxana Valdetti en comparación a otras figuras
figuras que también forman parte de ese partido. Es decir, ¿qué procedimiento interno, qué costo hay en los partidos políticos para que ellos puedan ingresar? Eso es fundamental, Ana Lucía. Tú has tocado un punto muy importante y es el del famoso mérito. Al final, ¿quién y por qué se establece ese famoso mérito? Es decir, ¿por qué creen merecer tal o cual posición? Lo escuchábamos, por ejemplo, la otra vez de una candidata a la presidencia que se le cuestiona, creo que sobre su hija. Y ella mencionaba, bueno, ¿por qué no la voy a poner como candidata si ha sido incondicional conmigo al Parlacén? Ha sido incondicional conmigo y ella merece esa posición. Entonces yo creo que estamos dándole un giro erróneo a la palabra merecer o al hecho de merecer algo. O si el mérito se refiere también a solo ayudar en los mitines, a estar presente en esas actividades, repartiendo ser artículos. Mi pariente, ser mi persona de confianza. Al final lo que debe valer como mérito en un partido político es la trayectoria que se tenga dentro del partido político y cómo los procesos de formación les hace a las personas ir escalando posiciones. Leamos entonces algunos comentarios en las redes sociales, por supuesto utilizando nuestra etiqueta Antejuicio Beltranena. Algunos de ellos dicen lo siguiente. Maynor Antonio Reyes dice, todos tienen su responsabilidad y hay que sentar precedentes, por supuesto. Ella sí puso, a ver, cerramos este comentario, ella sí puso la mano para recibir, entonces, y deja el comentario en el aire. Luis Alfonso Sosa comenta con nosotros, uno tras otro. Lamentablemente no hay opciones porque carecen de ética y de compromiso con el desarrollo. Mario Monterroso dice, esta legislatura está tan podrida que no quiso conocer la renuncia. El cómo es ver cómo protegen a esta corrupta, dice. Ana María Sánchez comparte con nosotros, para variar, llega tarde y deja la justicia entredicho. Y esto es precisamente otro de los temas que debemos de comentar. ¿Cómo queda parado no solo el Congreso de la República ante los ojos de la ciudadanía guatemalteca, sino también la justicia de nuestro país con este tipo de sentencias o resoluciones tardías? Carmen. No, sí, era lo que te mencionaba hace un momento, que llama la atención y ahí es donde uno piensa efectivamente no va a ser fácil para el sistema de justicia, en este caso los esfuerzos de la CICIG y del Ministerio Público, lograr recomponer todo lo que en tantísimos años se ha convertido lamentablemente en un desastre de tráfico, de influencias y de obstaculización a la justicia. Parte de los retos, que es de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, es justamente no solamente focalizarnos en que qué bueno, el Ministerio Público ha fortalecido sus capacidades con el auxilio de la CICIG. Tenemos otros retos por delante y es en la Corte de Constitucionalidad ver finalmente quién va a ser el magistrado que va a llegar a ocupar esa plaza que todavía estaría en entredicho y por elegirse por parte del Congreso de la República, porque de nada va a servir el esfuerzo del Ministerio Público ni de los jueces si al momento de llegar a la Corte como máxima instancia, ellos van a conceder amparos o antejuicios o lo que sea, pero finalmente todo va a quedar en la impunidad. Y la Corte Suprema de Justicia, no digamos, estamos ante un grupo de jueces, de magistrados que todavía fueron electos con las reglas del sistema actuales, que politizan justamente esos cargos y que han sido utilizados permanentemente, históricamente en el país, para generar impunidad. Entonces yo creo que en este caso de Daniela Beltranena tenemos que ser muy cautos y llamar la atención en el hecho de que no es posible que luego de un fallo o de haber dicho por unanimidad que no había lugar al antejuicio por considerarse por causas espurias, finalmente haya un giro de 180 grados y se diga, no, ahora sí, resulta que sí habían causas, que lo que pasaba era que ellos habían basado su opinión en una propuesta de la Cámara de Amparos y Antejuicios, pero que ahora sí habían entrado a conocer. Vamos a leer, Carmen, muy brevemente algunos de los comentarios que comparten con nosotros en esta noche utilizando la etiqueta de... Bueno, además de esto, apenas empieza el antejuicio Beltranena. Dice Mike, aunque a paso lento, doña Justicia viene caminando, esto apenas empieza. Y también J. El Sombrerón comparte una fotografía de Daniela Beltranena. Hola, ¿qué hace? ¿Esperando su antejuicio? ¿O qué hace? Dice, agregando un poco de humor a la noche. Ana dice, esta jovencita ya traía maña, por lo tanto no le costó adaptarse a las necesidades de su jefa, quien vio sus cualidades. Y Maynor Antonio Reyes dice, todos tienen su responsabilidad y hay que sentar precedentes. Cristians, también... ¿qué podemos pensar a futuro? ¿Qué podemos ver en la próxima legislatura comparándola con esta? ¿Qué esperamos y qué retos son los que va a enfrentar? Dos amarres. El primero, me parece que el 2016 va a ser el año de los desenlaces de muchos de estos juicios controversiales que se han dado durante todo el año 2015. ¿Qué esperamos del proceder de la justicia guatemalteca? Que se llegue al final de los procesos,
que el debido proceso se respete, pero que se llegue a sentencias ejemplares. Y esto de las sentencias ejemplares tiene que ver precisamente con la capacidad del Ministerio Público y la CICIG de aportar las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de aquellos que han sido señalados. El mayor revés que podría dársele a la primavera guatemalteca que estamos viviendo a partir de abril de este año es precisamente que los juicios ya en las etapas determinantes, porque lo que hemos visto a lo largo de este año son solo la presentación de indicios, y esos indicios no tienen valor probatorio. Las pruebas concluyentes que en alguna medida demuestren la culpabilidad de los indicados debe darse en los procesos siguientes, ya en la etapa intermedia y obviamente en el juicio oral y público. El tema aquí es, en el 2016 se van a dar muchos desenlaces y esperaríamos una justicia sólida, una justicia independiente y una justicia capaz de aplicar el debido proceso y el derecho a quien sea, a los políticos a cualquier nivel. Pero del Congreso de la República también creo que viene un momento importante, porque todo inicio de una nueva legislatura les da poder. Y sobre todo a esta octava legislatura le va a tocar conocer e integrar al nuevo organismo judicial en el 2019. Así es. Y el 2019 va a ser un año sumamente complejo, porque en el mismo año se van a dar todos los procesos de comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Ministerio Público, es decir, todos los procesos de nominación y selección e integración de nóminas para todos los cargos del organismo judicial los va a tener que ver este Congreso de la octava legislatura. De ahí la importancia de tener una mirada vigilante sobre este Congreso, porque no solamente tenemos diputados que fueron reelectos, que es más de 50%, como decía Cristian, sino que de los otros decimos, bueno, son caras nuevas, pero financiados por quién o parientes de quién, porque no bastaba con que fuera una cara nueva, es finalmente a quién represento yo, no importa si la cara es nueva o no es nueva, a quién represento yo. Y otro reto que nos falta por mencionar es también la discusión que tendrán que llevar estos nuevos diputados del tema de la ley electoral y de partidos políticos, a ver si se disparan al pie. Vamos a leer rápidamente más comentarios en las redes sociales utilizando la etiqueta de esta noche, hay muchísimos comentarios, le agradecemos desde ya porque somos uno de los temas más comentados en esta noche, convirtiéndonos ya en tendencia. Giovanni Gómez dice lo siguiente, a ver, solo llegó a cobrar 120,000 quetzales en sueldos, qué vergüenza con el Congreso. Mario Figueroa dice, los guatemaltecos seguimos curando en lugar de prevenir. Ante juicio Beltranena, Otto Pérez Molina, Valdetti y demás fueron electos, no impuestos. Ese es un tema muy, pero muy importante. Ricardo Zavala dice también, colaboradora eficaz de Valdetti, haciendo referencia, lógicamente, a Daniela Beltranena. El doctor Chacón dice, lo único interesante sobre esta diputada es que la corrupción organizada sí está haciendo un cambio generacional. Giovanni Gómez dice, solo llegó al Congreso a cobrar los sueldos correspondientes a 4 meses, en la línea de otro de nuestros tuiteros. Dice, no hay ni creo habrá, a los señorones no les conviene ante juicio Beltranena, dice Vilomar Fernández, haciendo referencia a los temas que se han venido discutiendo en esta ocasión. Y Ricardo Zavala dice, es justo que enjuiciemos brazo derecho de Valdetti. Y Ana, pues hablando de lo que ella considera las mañas que ya traía Daniela Beltranena desde que era militante del Partido Patriota. Ahora, con los demás partidos políticos y los diputados que se han ido moviendo de una organización a otra, ¿qué le queda a la ciudadanía también por hacer? Carmen Ortiz. Bueno, mira, yo creo que lo que resta por hacer es seguir presionando porque salgan esas reformas a la ley electoral y a partidos políticos que no enmiendan el problema que tenemos. Hay que seguir presionando porque las reformas vayan mucho más allá. De lo contrario, esto se va a seguir repitiendo históricamente y como bien se mencionaba, es decir, la nueva cara de la corrupción lamentablemente son rostros jóvenes. Son rostros nuevos. Y es lo que no tenemos que permitir. Pero también quiero hacer un llamado de atención a nuestro público televidente, a nuestra ciudadanía, y es que está bien fijar los ojos en los diputados corruptos, pero también hay otro tipo de situaciones y de cuestiones que no caen dentro de la calificación de corrupción, pero que tienen que hacernos pensar y recapacitar finalmente en dónde estamos focalizando nuestra atención. Fíjense ustedes que hay que confirmar, pero hoy por la tarde, un medio de comunicación escrita circulaba la noticia de que finalmente los salarios diferenciados que fueron denegados por la Corte de Constitucionalidad fueron aprobados por medio de un acuerdo gubernativo que sería firmado por el presidente.
y que al menos esa era la intención. Y ojo a la fecha, y ¿no? se destituyó al viceministro de Trabajo por haberse negado a firmar el acuerdo. Eso era lo que se mencionaba hoy por la tarde. Ya prácticamente entrada la tarde, tal vez por eso no se vio mucho reflejado en la agenda informativa de las noticias televisivas. O sea que el 5% de aumento al salario mínimo como es una burla. Aparentemente tendría como compensación el decir, bueno, aparte vamos a aprobar por un acuerdo gubernativo los salarios diferenciados. Eso era lo que titulaba, fue el medio Prensa Libre, que decía justamente que este señor Marlon García, si no estoy mal, sí, Marlon Denis García, viceministro de Trabajo, había sido destituido por haberse negado a firmar este acuerdo gubernativo que finalmente daría luz verde a los salarios mínimos diferenciados. Entonces, hay otro tipo de situaciones que me parecen tal vez más importante. Yo no estoy diciendo que el caso de Daniela Beltranena no sea importante, no por el hecho de que sea ella en sí misma, sino por el hecho del control que tenemos que tener sobre el legislativo, pero también sobre el ejecutivo, y ya lo mencionamos, sobre el judicial. Y que eso inicia también ahora empezando a vigilar a todas las figuras que vayan a estar cercanas a Jimmy Morales. Entender que no solo debemos de poner los ojos y ser vigilantes con el gabinete de ministros, los diputados o cualquier otro funcionario así, sino que más irnos hacia ese tipo de funcionarios que estarán muy cerca. Le damos más comentarios y vamos a la ronda de conclusiones en este tema. El doctor Sergio Hernández dice, mientras se siga eligiendo con listados, difícil será llevar personas idóneas al Congreso. Ricardo Zavala dice, a tanto hospital sin medicina y ella cobrando altos salarios, dice Johnny Trujillo. Que disfrute su fiesta de Año Nuevo el 15, la van a traer por corrupta, veremos qué pasa con ella y con otros funcionarios también. Alba Castellanos dice, con todo lo que se le sabe y lo que falta, la discípula superó a la maestra, dice. Y Giovanni Gómez hace referencia a los diferentes sueldos que ha venido recibiendo. Mario Monterroso dice, utilizando nuestra etiqueta antejuicio Beltranena, que ya es uno de los temas más comentados en esta noche, la Valdetti, haciendo referencia al ex vicepresidente, lo digo textualmente, no buscó personas profesionales para tenerlas a su lado y así manejarlas a su antojo. ¿Qué pilas? Dice, y esto hace referencia a lo que se le ha criticado a Daniela Beltranena, su falta de preparación profesional también. Cerremos el tema, Cristian. Me parece que uno de los retos inmediatos de la octava legislatura será integrar equipos técnicos muy especializados. Se vienen decisiones controversiales y trascendentales en el Congreso de la República. Ustedes han referido las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero me parece que el punto va a llegar inclusive a tener que discutir reformas a la Constitución en materia de justicia. Si queremos romper con ese círculo perverso de politización de la justicia y judicialización de la política que en el 2019 se van a entrecruzar, deberá esta legislatura, antes del 2017, hacer una reforma constitucional que permita cambiar el modelo de integración del organismo judicial. Y además a la octava legislatura le tocará hacer una serie de reformas a leyes ordinarias, entre las cuales destacan el paquete de leyes de transparencia que está pendiente de legislación, reformas a la ley de Contraloría General de Cuentas, reformas a la ley orgánica de la SAT, reformas a la ley o una nueva ley del servicio civil, reformas a la ley de descentralización. Es decir, hay una agenda legislativa. Pero lo primero es reformarse a sí mismos, ser autocríticos, totalmente, ¿verdad? La ley de régimen interno del Congreso, totalmente, las que refieran con poner en orden el Congreso de la República. Las sanciones a cada uno de los diputados, ¿no? Y que la Junta Directiva tenga más potestades para sancionar. Controlar el transfugismo. Son temas de agenda legislativa priorizada estratégica, y si las capacidades de los diputados electos no dan para el debate de esos temas, les tocará integrar equipos especializados de muy alto nivel que le permitan a la sociedad guatemalteca tener un paquete de leyes que realmente responda al desarrollo del Estado guatemalteco y a una gobernabilidad y transparencia en la ejecución de la función pública. Carmen Ortiz, conclusiones antes de adentrarnos en el otro tema. Yo no tengo nada más que agregar a lo que Cristian ha mencionado, nada más que enfatizar que si bien esa agenda que ha sido demandada en la plaza es sumamente importante, lo primero es que ellos puedan organizarse al seno del Congreso de la República. Les va a tomar mucho tiempo, creo yo, tomando en consideración que la mitad de esos diputados van a ser prácticamente nuevos y las labores legislativas, pese a lo que se diga, a veces se toma la carrera de la política como muy a la ligera, pero las tareas legislativas, las tareas del Congreso de la República son sumamente complejas. Por eso es que no es casual que haya instituciones que les den cursos prácticamente de inducción a los diputados. Entonces, entender esas dinámicas y entender lo que tiene que reformar no va a ser una tarea fácil, pero creo que como ciudadanos tenemos que insistir en que esas modificaciones, esa autocrítica al organismo legislativo, finalmente se cristalice
en las medidas necesarias para poder cambiar las dinámicas perversas hasta el momento. Antes de ir a la pausa, recuerde usted que como ciudadano guatemalteco tiene una alta responsabilidad de estar fiscalizando constantemente a los diputados ya existentes y por supuesto a los nuevos que están por ingresar en esta octava legislatura en el Congreso de la República. Vamos a ir a la pausa. Al regresar abordaremos otro tema. ¿Cuáles han sido los principales sucesos en este año 2015? Acompáñenos para recordar cada uno de ellos. Ya volvemos. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala.